lo que está pasando, supuestamente, con el pucherazo que ya estamos viendo antes del domingo aquí en la ciudad de Huelva. Voy a ser muy breve para darle paso a ella de deciros de que están llegando los censos electorales a las viviendas de varias familias de Huelva, porque de momento es Huelva, pero han ido a reclamar al padrón y estas personas no rezan en el padrón, pero sí vienen del censo electoral para que voten por su dirección. Os pasa Noemi y en primer lugar, por favor, compartir el vídeo, que el puchero ya está calentito antes del domingo. Ahí va. Pues nada, Coque, pues decirle a la gente de que vayan revisando los empadronamientos, porque me he encontrado, aunque me llegó el censo electoral de una tal Naimi, que se vea bien el nombre, ¿vale? Me alarmo y me presento en el ayuntamiento esta mañana para verificar si esta señora está empadronada en mi vivienda. Persona extranjera con DNI nacional o documento nacional de identidad. Exactamente. Resulta de que la mujer no está empadronada en mi vivienda. Estamos en la unidad familiar, mi marido, que es votante, y yo. Y nos encontramos que, por ejemplo, en la mesa electoral sí aparece esta señora, que además no es ni de Huelva. O sea, ya está en mi domicilio, pero no es ni de Huelva. Bueno, Noemi, para decirte, esto es como una pequeña entrevista de aquella de Huelva sin censura, lo mismo. Porque aquí decimos verdades y no queremos más engaños, estafa y prevaricación. Que ya está bien, señores de castigar, ya está bien. Decirle de que creo yo que tanto como ella había varias personas, bastante, ¿no? Además me dice uno de los funcionarios que la mayoría de la gente que había allí, que era un 80%, venía con el mismo problema. Le aparece como que está en la mesa electoral esta señora, pero después tampoco aparece en el empadronamiento. O sea, quiere decir que el voto este se va a quedar nulo. Claro, esto es para Sánchez. Pues ahí tenemos, amigos. Nosotros, esta es una denuncia que está pasando en Huelva, o que ha pasado ahí en Huelva, y que lógicamente hay que denunciarlo porque la situación es muy grave. Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice: los españoles en extranjeros denuncian que no podrán votar por los retrasos de correos. Es un desastre. Y vamos a conectar con don Rafael Palacio. Don Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues muy bien, aquí pasando el verano, Jesús. Don Rafael, ¿se acuerda usted cuando, bueno, me acuerdo el día de las elecciones del 28 de mayo, que hablábamos del voto por correo, de posible pucherazo, pero luego la semana siguiente estuvimos hablando de pucherazo postal, del 28 de mayo, y del posible pucherazo que venía. Claro, el puchero ya, como dice este hombre, ya está calentito, ya está aderezado, han colapsado el voto por correo. Luego el voto por correo que haya tampoco está garantizado que llegue de una forma limpia y transparente a las urnas. Y ahora en este vídeo se está denunciando de que mucha gente extranjera está siendo empadronada en casas de personas que no tienen nada que ver. Y esto a mí me llama muchísimo la atención porque, por ejemplo, a mí me han sacado del padrón cuando llevo toda mi vida empadronada en el mismo lugar. Entonces, aquí ya vemos que hay una autorización también bastarda del padrón que también puede beneficiar al señor Sánchez, ¿no? Bueno, yo la única nota positiva que le veo a todo esto que está sucediendo, Jesús, es que el pueblo se está dando cuenta. Muchos medios de comunicación, ya no solo nosotros, estamos haciéndonos eco de esta estrategia para generar el caos que desde el primer minuto ya hemos venido denunciando, en el sentido de que ya la fecha ya implicaba, se sabía, se conocía perfectamente que iba a generar un caos porque la gente está de vacaciones, porque en correos pues iban a tener que poner a más personal para enviar esos votos, para recogerlos, y se ha sucedido. Entonces ya no se puede hablar de que, no sé, algo imprevisto. Esto ha sido premeditado. Eso es algo que si alguien Dios quiera que lo ocurra la semana que viene, seguimos con todos estos problemas, y si quieres luego te cuento lo que yo creo que va a suceder. La impugnación de las elecciones está, digamos que a la vuelta de la esquina, porque es que no se han tomado las medidas adecuadas para que los españoles ejercitaran su derecho al voto. Si a eso le sumamos lo que para mí es más sospechoso, que es el incremento sideral del voto por correo en países que tienen gobiernos comunistas como Cuba, Venezuela y Argentina, donde también están ocurriendo cosas muy sospechosas, tenemos que quizás se pueda explicar estas frasecitas que primero dijo Zapatero y al día siguiente el propio Pedro Sánchez, con la sonrisita de que
al final va a haber una sorpresa. ¿Qué sorpresa se refiere Zapatero y Pedro Sánchez? Pues seguramente ellos están controlando el número de votos y de dónde proceden esos votos que van a entrar a través del voto por correo y cuáles no. Son cosas que, bueno, pues a la luz de ese padrón, de ese censo que controla pues el gobierno, pues ellos pueden controlar esos votos, digamos, que podrían favorecer al otro bloque, al bloque de derecha. ¿Y qué opina de esa denuncia de que muchos extranjeros, de esa nacionalización masiva de extranjeros que ha habido encubierta por el señor Sánchez y que muchos extranjeros estén empadronados en esas viviendas y que la gente lo sepa? Bueno, no es la primera vez que se dice esto. Es algo que, digamos que la inmigración masiva procedente sobre todo del Magreb lleva ese cometido, ese significado, ese objetivo. Y ya lo comentamos en las anteriores elecciones, pues el que el rey de Marruecos incite a votar al PSOE, pues es algo que evidentemente desfigura el hecho de que sean unas elecciones españolas, porque es que en unas elecciones españolas votan las personas que quieren el bien para España, no una potencia extranjera que lo que quiere es invadir o asumir como mínimo algunos territorios. Pero bueno, un poco por comentar, por cerrar mi intervención, lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a los días lunes, martes y miércoles, por si acaso todo este caos que está sucediendo, bueno, pues hace ampliar el periodo de votación y a partir de ahí, en ese mare magnum, Dios sabe los votos por correo falsos que se pueden meter, ¿vale? Eso es mi previsión. Mi previsión es que esos 20 y tantos escaños de otras tantas circunscripciones que están ahí entre Pinto y Valdemoro, es decir, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, se puedan definir a través de ese voto por correo que entre fuera de plazo. Esa es mi previsión y es una previsión a la luz de lo que sucedió en Estados Unidos en el año 2020, lo que estoy diciendo. Pues don Rafael Palacio, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Señor Vera, en las elecciones norteamericanas hubo un voto por correo masivo que benefició de forma bastarda al señor Biden. No vamos a decir más, ¿vale? Porque la gente es muy inteligente. Aquí de nuevo este tipo utiliza el voto por correo masivo, celebrando las elecciones en un día muy especial. Y en todo esto, la nacionalización de extranjeros, empadronamientos raros, personas que sacan del padrón, al final va sumando de aquí y de allá, y si Sánchez tenía que recortar 1 millón de votos o medio millón de votos, pues poco a poco lo va recortando. Sí, yo lo que veo en esta cuestión es que partidos como Vox y como el Partido Popular, que tendrían que haberse preocupado desde hace bastante tiempo, no han estado absolutamente encima de una situación que en principio yo no quiero ir más allá de lo que no debo, las cosas hay que demostrarlas, pero hay que estar encima para evitar que efectivamente se puedan producir irregularidades y que puedan torcer el resultado real de unas elecciones. Eso es básico. Y que se permita que todo el mundo pueda votar, porque todo el mundo tiene derecho a votar, aunque se convoquen las elecciones para finales del mes de julio. Pero luego además hay otra serie de cuestiones que también han dejado de lado el Partido Popular y Vox y que tendrían que estar encima. Por ejemplo, esto que usted antes ha comentado con relación al vídeo que hemos visto de 2 personas de Huelva que denuncian que se había producido un empadronamiento de una persona en casa de ellos, en casa de la señora. Yo creo que lo que llegamos a comentar aquí, un colega nuestro le ocurrió que recibió en su casa una notificación para un tal Mohamed, que en teoría estaba empadronado en su casa. Cuando la vio, dijo, ¿cómo en Mohamed aquí en mi casa? Y él se fue al Ayuntamiento de Barcelona, escandalizado, oiga, que esto es falso, que esto no es así. Y allí le dicen, no se preocupe, que esto no tiene ninguna importancia. Pues ¿cómo que no tiene ninguna importancia? Que este señor no está en mi casa. Esto es una cosa, que no, que usted tranquilo, usted puede votar, que esto... Pero, ¿qué es lo que hay detrás de esa cuestión? A mí al menos me parece una cosa que no tiene ninguna explicación. ¿Cómo se está censando a gente en domicilios en los que no viven por alguna razón?
Alguien debería estar investigando eso. A mí me pareció, cuando lo comentó este colega, me pareció una cosa, bueno, atípica, pero después ha habido más casos. Y ahora esto de Huelva. Es decir, esto son cosas extrañas. Es decir, que a personas que vienen del extranjero se les empadrone en domicilios de otros españoles sin que hayan dado su autorización y que luego nadie sepa nada y nadie diga nada. ¿Pero eso qué es? Pues aquí el Partido Popular y Vox no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que es un trabajo simplemente de control, de auscultar, de examen. Una auditoría, pero claro, como ha dicho el señor de Quintos, una auditoría, si el Partido Popular y Vox ganan las elecciones, tendría que haber una auditoría de lo que pasa en estas elecciones. No queremos, yo no quiero acusar a nadie, hay que tener las pruebas, pero para tener las pruebas hay que hacer una investigación. ¿Que no ha pasado nada? Pues ya está, no ha pasado nada. Pero se hace una investigación y todas estas cosas que son raras de verdad, o sea, esto tiene que salir alguien a explicarlo. ¿Cuál es el motivo? Porque a personas extranjeras que no están viviendo en domicilios en los que están siendo empadronados, ¿cuál es el motivo por el que se actúa así? Alguien tiene que explicar eso. Porque si fuera un solo caso, pero cuando resulta que son muchos casos, pues tiene que haber alguna explicación de fondo. Total que, don Jesús, me parece fundamental, y a lo mejor llegan tarde, porque esta investigación tenía que haber empezado mucho antes. Lo mismo que efectivamente nos acordamos de que en el caso de Ceuta, Melilla, mejor de Melilla, Mojácar y otras localidades se estaba produciendo un fraude brutal, pero si aquello no sale porque la Guardia Civil lo detecta, pues no pasaría nada. Y allí hubiera votado un montón de gente de manera fraudulenta. Por cierto, Marlaska, y si usted dice algo, ha instituido a quien investigó eso. Encima, es que como diga algo, entonces ya serán unos cuantos. No, porque esto es como decir que las elecciones se ponen en duda. No, no estamos diciendo eso. Lo que decimos es que tienen que haber unas garantías 100% de que las elecciones son transparentes desde todo punto de vista. Ni puede haber voto comprado por correo como hubo en Melilla y como en Mojácar, ni puede haber personas que se queden sin votar porque hay una administración de una empresa pública que ha hecho mal las cosas, ni puede haber gente del extranjero que está censada en domicilios que no son los suyos. Todo esto es irregular y por tanto hay que investigarlo y hay que denunciarlo. Y no se están haciendo las cosas como se tenían que hacer. Como poco hay sospechas, y las sospechas nos llevan siempre en una dirección, ¿no? Desde la misma convocatoria de las elecciones. O sea, la convocatoria de las elecciones ya no me queda, ninguna duda que es que... sospechas, hay indicios claros. Bueno, claro, es que ahí quiero llegar, ¿no? Ya desde la misma convocatoria para dificultar, para hacer una política de obstáculos constantes, y ahora nos estamos encontrando que en correos tenemos problemas de 450.000 votos, que no es, de los 700.000 que faltan, pues que no les ha llegado. No se están dando ningún tipo de explicación. No se está compareciendo ni siquiera para decir que las personas que están o han cambiado de residencia y se han visto obligadas y que no les ha llegado el voto pueden comunicarlo nuevamente y pueden ejercer su derecho al voto por correo desde la residencia nueva donde esté. Nacionalizaciones opacas que ha habido. O sea, es que hemos estado hablando de nacionalizaciones a través de la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica. Nacionalizaciones masivas también. Ahora vemos que hay también en determinados lugares, como es el vídeo anterior, empadronamientos que yo me atrevería a llamarlos prácticamente ilegales, porque si el titular no está empadronado o aparece una tercera persona donde está el titular empadronado, eso es ilegal. Como poco es ilegal. No es una sospecha, eso es una ilegalidad, porque no se puede empadronar nadie donde tú no quieres que esté, porque es una propiedad privada. Con lo cual aquí están pasando muchas cosas. Entonces, claro, el argumento que ha dado don José Antonio era muy cierto, que es que no queremos poner en duda la transparencia y la legalidad de las elecciones. Lo que sí estamos poniendo en duda es la política que está llevando a estas elecciones. Porque es que desde el primer momento entendemos que esto es una verdadera trampa y que estamos llegando a la eyección total de la ley y la eyección total de la Constitución y la eyección total de los derechos y libertades fundamentales de los españoles en su momento que ejercen el voto. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie de anormalidades y tenemos una serie de sospechas de cuestiones que están ocurriendo. Y no se están investigando y no se están compareciendo ni el gobierno, ni el director de correos. Nadie, absolutamente nadie está dando explicaciones ante las sospechas que existen. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora?
Pues que evidentemente nos vemos convocados a un proceso electoral el día 23. Evidentemente, los partidos políticos, en este caso el Partido Popular y el partido Vox, tendrían que estar en la puerta del juzgado denunciando estas cuestiones. Y si no es en el juzgado, en la Junta Electoral Central. Lo que no entiendo es cómo no están ya a la mínima sospecha, repito, a la mínima sospecha y de irregularidad manifiesta en términos relativos o absolutos de lo que está ocurriendo. El Partido Popular y Vox no están en la puerta de la Junta Electoral Central o la puerta del juzgado si no les hace caso a la Junta Electoral Central. Me parece de vergüenza. Una responsabilidad. Pues amigos, sí que ha dado el gobierno explicaciones. Vamos a escuchar las explicaciones de la portavoz del gobierno, que desliza que si alguien se queda sin votar será culpa suya y no de Correos. Escúchala. Las papeletas a lo largo. Correos ha anunciado que el 100% de los solicitantes del voto de cara a las elecciones del próximo 23 de julio recibirán las papeletas a lo largo del día de hoy. En este aspecto, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que todos... Pues no hemos podido verlo, pero ¿qué opina usted de esto? Bueno, yo lo que creo, fíjense que estas cosas que decíamos antes, ¿no? que al margen de que se haga una denuncia en el juzgado o cualquier otra acción, digamos, oficial, los partidos ya tienen medios por sí mismos para ellos investigar, porque tienen a gente en todas partes, en todas las circunscripciones, particularmente, efectivamente, el Partido Popular en este caso tiene más, porque tiene más presencia histórica, etcétera, etcétera. Pero también vos, y eso lo podían hacer. El tema este de la famosa ley de memoria democrática y el asunto de la denominada ley de los abuelos, para que nietos de brigadistas de las brigadas internacionales, imagine, rusos, ¿no? O yo qué sé, cualquier país, o cubanos o tal, pero rusos, imagínense, que da igual que sean rusos de otro país, pero que a lo mejor ni sabían nada de español y los nietos menos, porque se han quedado en Rusia, no saben absolutamente nada de español y les van a dar la nacionalidad española. ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene Además, esto? ¿en virtud a qué? Porque es que si hubiera una razón de peso y una razón Espera un lógica... segundito porque tenemos el vídeo, lo que decía la portavoz. Adelante, compañero. Derecho al voto. Estas aclaraciones se producen después de conocer el dato de que cerca de 400.000 solicitantes... En nombre del Gobierno por ese trabajo impecable de los hombres y mujeres que trabajan en el servicio público de empleo para garantizar ese derecho de la ciudadanía a ejercer su derecho al voto. Estas aclaraciones... Pues ahí tenemos un poco las explicaciones. La culpa es de los ciudadanos, La culpa es de los ciudadanos siempre, la administración no tiene ninguna culpa. Mire, si al final se quedan, esperemos que no, porque, bueno, me fío más de los sindicatos, que en este caso me parece que están haciendo una política muy responsable y también una política importante de meter presión a la administración y en este caso a la dirección de la compañía para que las cosas se hagan bien. Y los sindicatos, particularmente comisiones obreras, que ha sido el más combativo, están diciendo, y yo creo que va a ser así, que todos los españoles van a poder votar. Pero las informaciones que nos llegan son muy inquietantes, porque parece que hay un número muy elevado, 450.000, 500.000 personas, que aún no han podido tener la documentación básica para poder ejercer ese derecho. Por tanto, si esto sucediera, esto sería la primera vez que ocurre, y estas personas deberían, no digo impugnar el resultado, pero sí en un procedimiento contra la administración, porque quienes han sido responsables de que los ciudadanos no puedan votar tienen que pagar, porque a nosotros como ciudadanos, cada vez que antes se decía aquí que cometemos una infracción, una más mínima multa, que hacemos una cosa mal, nos ponen una sanción, en ocasiones absolutamente exagerada. Y a los políticos nunca les pasa nada. Pueden hacer lo que quieran, que nunca les pasa absolutamente nada. Y esto es mucho más serio que dejar aparcado el coche en doble fila. Y luego hay una cierta imprevisión, porque evidentemente se convocan las elecciones para el día 23, pero es que cuando los sindicatos empiezan a avisar que no tienen personal suficiente para esa avalancha tan... En un primer momento se estimaba entre 1,6 y 1,8, pero es que hemos subido a 2,6 millones de votos, pues resulta que salen las oposiciones o sale publicado al mes siguiente de cuando los sindicatos han avisado que no tienen personal suficiente, con lo cual esto, repito, no es un problema de los trabajadores de Correos, es un problema de la planificación de los directivos de Correos y de los directivos que tengan que intervenir en este caso, ¿no? O sea, que es que aquí el problema que lo tenemos es máximo, ¿no? Porque vamos de una detrás de otra superando obstáculos y superando problemas.
Pues amigos, vamos a seguir y vamos a cambiar de tema porque vean el bochornoso, cariñoso saludo que ha hecho Sánchez a la señora Delcy Rodríguez, a una señora que no puede